Vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Nosotros queremos aproximar este valor que es la raíz cúbica de e, ¿sí? Entonces hay varios métodos para hacerlo. Básicamente, nosotros podemos pensar en alguna función, ¿sí?, que básicamente con la cuenta nos dé un valor similar, pero en general lo que suele suceder es que nosotros podemos partir de una determinada función y si queremos hilar un poco más fino y tener resultados un poco más exactos, lo ideal sería trabajar con el polinomio de Taylor. Que bueno, de hecho para eso nosotros estamos haciendo todo este estudio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea acá? La idea con esto es probar, ¿sí?, de armar un polinomio de Taylor de orden 5, ¿sí?, de una determinada función que, bueno, ustedes ya lo adivinarán, va a ser e a la x, ¿sí? Pero en este caso no solamente es importante qué función nosotros estamos usando, sino aparte en qué punto está centrada esa función. Es una forma de decirle al problema, ¿sí?, que nosotros nos vamos a manejar más o menos en un determinado entorno, ¿sí? Y eso tiene que ver con la exactitud con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso la función nos va a quedar con e a la x, ¿sí?, como es esperable. Y la idea es tratar de probar de que el error que nosotros vamos a tener va a ser menor que 1 sobre, bueno, la cifra que en este caso son 174.960, ¿no? Es un número muy pequeño, pero esto tiene una explicación, digamos, porque se llega y es justamente la gracia del ejercicio. ¿Está bien? Pensemos, por ejemplo, que la raíz cúbica de es como decir e a la 1/3, con lo cual de alguna forma estamos pensando en un problema de este estilo, ¿sí? Vamos a ver la parte de teoría. Nosotros que hemos dicho que una función se puede pensar como el polinomio de Taylor del grado que sea, en este caso estamos hablando del polinomio de Taylor de grado 5, ¿sí?, más el resto, ¿sí?, que ese polinomio de Taylor no llega a cubrir y que por lo tanto nosotros tenemos que aproximarlo. ¿Está bien? Si estamos hablando del error, estamos hablando específicamente del resto, ¿sí? Entonces, traducir este enunciado del error es decir que el resto de grado 5, porque así lo dice el enunciado, que es un polinomio de grado 5, ¿sí?, en 1/3, ¿sí?, porque si bien el polinomio está centrado en 0, pero nuestro protagonista es la potencia el valor de x que va a ser de 1/3. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Y acá otra cosa, que no solamente tomamos el resto, sino que lo ponemos en forma de módulo, porque el resto puede ser positivo o negativo, pero a nosotros lo que nos interesa es el tamaño absoluto, ¿sí? Y en este caso esto sí va a ser menor que la fracción que nos propone el ejercicio. También, con lo cual tenemos que ir sacando la cuenta en estos casos, ¿sí? Entonces vamos a tener el resto, ¿sí?, de grado 5 en 1/3. ¿Cómo va a estar armado esto? Bueno, si ese resto de grado 5, las derivadas y todos los términos con los cuales vamos a trabajar van a ser de un grado mayor, con lo cual va a ser derivada de grado 6 en un punto que nosotros no conocemos, al cual vamos a llamar c, y todo esto va a estar en 1/3 a la sexta, ¿sí?, todo esto sobre 6 factorial, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces vamos a dejar esto en stand-by, ¿sí?, y la idea sería ir trabajando con esto sucesivamente, ¿sí? La idea también es que c va a ser un número cualquiera que va a estar entre 0, que es donde está centrado nuestro polinomio, y el punto en cuestión, que en este caso es 1/3. ¿Está bien? Entonces, vamos a pensar primero, este sería nuestro norte, ¿no? ¿Qué elementos nos pide este enunciado? Bueno, por ejemplo, lo que nos pide son la función y sus derivadas, ¿ok? Nos pide, por ejemplo, sacar la derivada de grado sexto de e a la x. Entonces decimos, ¿sí?, cualquier derivada, acá hay que tener cuidado con lo siguiente, cualquier derivada, esta es la única función, ¿sí?, e a la x, cuyas derivadas cíclicas son siempre iguales. O sea que en este caso, la derivada de cualquier orden va a ser lo mismo que la derivada de grado 6 de x, que en este caso nos queda como e a la x, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, reemplazando todo, ¿sí?, también podemos pensar lo mismo, ¿no? Que 1/3 lo podemos pensar como si fuera 3 a la menos 1. Digo esto para cuando vayamos a reemplazar 1/3 a la 6, es como decir 3 a la menos 1 a la 6, que esto es lo mismo que decir 3 a la menos 6, ¿sí? Entonces digo esto como para acomodar, ¿sí?, la ecuación y pensarla de una forma un poquito más prolija, ¿sí? Con lo cual, el resto de grado 5 en 1/3 me va a quedar. La derivada sexta,
nosotros no la vamos a reemplazar en un punto particular, sino en ese valor C, que es un valor arbitrario entre 0 y 1/3 según la condición que nos pide el problema, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar como E a la C, ¿sí? Todo esto por 1/3 a la 6, que esto nos queda como 3 a la menos 6, ¿sí? Todo esto sobre 6 factorial, que traducido nos queda como E a la 6, E a la C, perdón, como 6 factorial sobre 3 a la sexta, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, la idea en este caso va a ser tratar de reemplazar, ¿sí?, los datos según lo que nosotros vayamos teniendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la idea sería tratar de acotar el error, porque la idea es probar que este error es menor efectivamente que 1 sobre 17.000 y monedas, ¿no? Entonces decimos, vamos a plantear la desigualdad, ¿no? El resto, que en módulo nos queda, vamos a decir así, va a ser aplicar el módulo de todo esto. Acá no va a haber grandes cambios porque son todos números positivos, así que no se preocupen, esto es una formalidad, pero de todas maneras hay que tenerla en cuenta, ¿sí? O sea que esto nos queda como E a la C, todo esto sobre 6 factorial por 3 a la sexta. Nosotros vamos a pensarlo de la siguiente forma. Nosotros acá vamos a tener lo siguiente, ¿sí? En este caso, acá hay que pensar el problema como si fuera, ¿sí?, nosotros, digamos, en el caso de la función, ¿sí?, la función que correspondería sería o la del x, que sería 3 elevado a un determinado valor. Es decir, e a la c, por ser una función exponencial, ¿sí?, siempre va a ser mayor que la función lineal, ¿sí?, que en este caso es x. Con lo cual, f va a ser mayor que g, ¿sí?, o mejor dicho, depende, digamos, en el caso que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una función h, que en este caso va a ser 3 a la x, ¿sí?, como e es un poco menor que 2, menor que 3, digo, está entre 2 y 3, e a la c nos va a quedar siempre menor que 3 a la c. Entonces, en este caso lo planteamos así, como 3 a la c sobre 6 factorial por 3 a la sexta. Que a su vez, en este caso, si c es un valor que está entre 0 y 1/3, c como potencia va a hacer que este número sea más pequeño. Con lo cual, la potencia de 3 a la c, si el valor está entre 0 y 1/3, va a ser más pequeña que si estamos trabajando directamente con el número 1. O sea, hago hincapié en esto porque esta forma de armar la desigualdad tiene un poco de artesanía, ¿sí? O sea, un poco de licencia literaria, entre comillas, que ustedes se tienen que tomar para armar algo coherente para que el resultado apunte a lo que ustedes quieren apuntar. No es algo que sale tan mecánico, ¿sí? O sea, llegar a este resultado tiene una narrativa que hay que tener en cuenta, ¿sí?, y saber justificar, ¿está bien? Nosotros sabemos que si c está entre 0 y 1/3, por lo tanto c va a ser menor que, por ejemplo, va a ser menor que 1 también, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, nosotros podemos directamente relacionar de esta triple desigualdad. Se puede pensar a la desigualdad, tomar que este término es menor que el segundo o también menor que el tercero, porque siguen en orden, ¿sí? Entonces, en este caso, venimos acá y decimos, ¿no?, que el resto de orden 5 de 1/3 de toda esta función nos va a quedar menor que ¿quién? Que 3 sobre 6 factorial por 3 a la sexta, que si simplificamos esto nos queda como 1 sobre 6 factorial por 3 a la quinta, ¿sí? Vamos haciendo la cuenta. Entonces fíjense, en este caso vamos a tener 6, vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, 3 elevado a la 5, todo esto por 6 factorial, ¿sí? Que esto nos queda, bueno, efectivamente como el número que nos había ofrecido el enunciado, ¿sí? Siempre tengan que tener en cuenta que el número no es caprichoso, si sale de algún lado en cuestión. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que el resto, estamos probando, ¿sí?, con esa desigualdad, que el resto es menor que lo que el ejercicio nos planteaba. ¿Está bien? Esto después lo pueden pasar a notación científica si así lo desean, no hay problema, ¿sí? O sea, pueden trabajar de ambas maneras sin inconvenientes, ¿ok? Y después otra de las cosas que pide el problema en una segunda etapa es de qué orden hay que tomar el polinomio de Taylor de esta función para que el error sea menor que 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, la idea es hallar cuál es ese orden, ¿sí?,
cuál es ese orden n, ¿sí? Tal que en este caso el resto, ¿sí? En términos de módulo nos quede menor que 10 a la menos 8. Justamente la idea con este ejercicio es entender que a medida que nosotros le vamos agregando capas de complejidad, digamos, o le vamos agregando grados de derivada, la aproximación va a ser mejor, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar esto? Bueno, pensemos en el término genérico de el resto de orden n en un tercio, ¿sí? Esto nos va a quedar como la derivada enésima, ¿sí? Pero n más 1, ¿sí? En un punto c, todo esto por x menos, en este caso, si estamos hablando de el resto en 0, o sea que esto sería en 0 a la n más 1, todo esto sobre n más 1 factorial. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Como acá estamos hablando de un tercio, x va a valer un tercio puntualmente. La derivada, ¿sí? Sigue siendo e a la c, porque la función la sigue siendo la misma, con lo cual no hay problema, ¿está bien? Y ahora cuando reemplazamos todo, lo que vamos a tener va a ser e a la c, todo esto por un tercio a la n menos 1, ¿sí? A la n más 1, disculpen, todo esto sobre n más 1 factorial. Entonces la idea es tratar de ver cómo, una vez que ya tenemos la expresión del resto, cómo hacemos con esa artesanía que les acabo de mostrar, cómo hacemos para armar esa desigualdad. Y el ejercicio acá nos da una sugerencia. Fíjense, ellos dicen, y plantean algo bastante sabio, ¿no? E es menor que 3. Fíjense, esto es muy sencillo, pero vamos a chequearlo. E nos queda 2,70 y pico, es un número racional, pero esto es importante. Con esto nosotros podemos ir armando la desigualdad, porque ustedes una forma muy sencilla es pensar la desigualdad con algo simple e ir agregándole capas de complejidad. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que es menor que 3, lo cual es obvio, ¿sí? Si elevamos ambos lados a un número, ¿no? En este caso C, habíamos dicho, esto sigue siendo que C va a estar entre 0 y un tercio, que es una potencia positiva, la desigualdad se mantiene. Y acuérdense lo que hablamos siempre de las ecuaciones, que se aplica la misma operación en ambos lados de la igualdad, ¿sí? O sea que eso no es un cambio de nuestro problema, ¿está bien? Luego lo que hacemos es multiplicamos ambos lados o dividimos ambos lados por n más 1 factorial, ¿sí? Entonces divido ambos lados por n más 1 factorial y luego lo que voy a hacer es multiplico ambos lados por un tercio, todo esto a la n más 1 y acá lo mismo, ¿no? Por un tercio a la n más 1. Entonces yo ya armo una desigualdad que tiene sentido. Por otro lado, lo que sé es lo siguiente. C es una potencia positiva, pero es una potencia menor que 1. Eso me indica, ¿sí?, que 3 elevado a esa potencia me queda menor que 3 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque la misma potencia es menor que 1. ¿Se entiende? O sea, aplico la misma operación en ambos casos. Con lo cual puedo armar la desigualdad. Todo esto que sea igual, pero en este caso que sea 3 a la 1 y acá tener, ¿no?, un tercio a la n más 1, todo esto sobre n más 1 factorial. ¿Se entiende? Entonces esa es la ventaja, porque ustedes relacionan directamente con este término, ¿sí? Entonces, directamente, como esto es el resto, ¿sí?, en este caso, vamos a conectar directamente los dos extremos de la desigualdad porque siguen en orden lógico, ¿ven? Este término es menor que el que sigue y este es menor que el que sigue, ¿sí? Si eso es coherente y esa narrativa tiene sentido, se puede resolver de una manera mucho más sencilla el problema, ¿sí? Fíjense, vamos a plantearlo. En este caso, nosotros decimos, ¿no? Entonces, nuestro resto, ¿sí?, en un tercio, esto nos queda. Vamos a tener 3, ¿sí? Un tercio a la n menos 1 es como decir 3 a la menos 1, todo esto a la n más 1, ¿sí? Todo esto sobre n más 1 factorial, ¿está bien? Acá vamos a pequeña corrección, ¿no? Todo esto nos queda menor y acá módulo. Si ustedes lo peinan esto les va a quedar 3, acá van a tener 3 a la n por 3 a la 1, ¿sí?, de todo esto, por n más 1 factorial. Y en este caso, ambos 3 se cancelan, con lo cual esto nos queda, ¿sí?, como 1 sobre 3 a la n por n más 1 factorial. Es decir, que en este caso, el resto, en un tercio, nos va a quedar menor que 1 sobre
3 a la n por n más 1 factorial. Si nosotros queremos, ¿sí?, aproximar, básicamente acá lo que tenemos que hacer es ir probando, ¿sí? Nosotros lo que pedimos es que el resto, ¿sí?, básicamente sea menor, en este caso, que 10 a la menos 8. Con lo cual acá simplemente, es más, yo les diría hasta lo pueden probar con una tabla de Excel, ¿sí?, ir probando cuánto les queda. Obviamente que la idea es que esto va a ser si lo piensan como una sucesión, es decreciente, ¿sí? Con lo cual la idea justamente es que a mayor n va a ser menor el grado. En este caso, por ejemplo, si probamos con n igual a 7, ¿sí?, en este caso el resto, ¿sí?, en un tercio nos queda menor que 1 sobre 8 factorial por 3 a la 7, que es más o menos 1,1 por 10 a la menos 8. Y si seguimos avanzando va a ser menor. Pero esta sería un poco la idea, ¿sí? Entonces, nada, prueben de distintas maneras y van viendo, esto es con iteración, pero sale esencialmente de esta manera.